Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el lunes 13 de octubre, lunes de la semana número 28 del tiempo ordinario. Son 6 semanas las que nos van quedando para poder finalizar con el tiempo ordinario. En la primera parte vamos a avanzar estudiando a Monseñor Romero en esta homilía del 9 de septiembre de 1979 en un debate sobre la carta pastoral, su cuarta carta pastoral, que fue dada a conocer el 6 de agosto pasado, menos de un mes, 3 días antes ha presentado Monseñor esta última carta pastoral. Ya no le dieron tiempo de que presentara una quinta el 6 de agosto del 80, lo mataron el 24 de marzo. Esta sección que vamos a escuchar pone a Monseñor Romero al menos en 2 temas. Quiero que los marquemos antes de escuchar. Primero, el Dios que ha hecho opción por los pobres. Primera parte. Y la segunda, Monseñor es acusado de ser opio. Opio significa adormecedor. Vamos a escuchar los 2 segmentos, las 2 secciones, las 2 partes fundamentales. Dios que opta por los pobres, y a ver si Monseñor, con todo el trabajo que está haciendo, es opio. Oigamos a Monseñor. Y cuando Cristo a través de Santiago dice: ¿por qué no hay que despreciar al pobre por preferir al rico?, hace una pregunta que podía ser un examen de conciencia para cada uno de nosotros. Si hacéis eso, ¿no sois inconsecuentes y juzgáis con criterios malos? Queridos hermanos, escuchad. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del cielo, que prometió a los que le aman? No basta ser pobre, pero amando a Dios, pobre en gracia de Dios. Y es que la redención, dice la Iglesia, y la revelación divina tiene como cierta capacidad mayor que otras clases sociales para percibir el mensaje y la redención de Jesucristo. Por eso la dimensión de la tierra no la podemos olvidar, pero también es a partir de su conversión, porque dice: los eligió para hacerlos ricos en la fe. Este es el verdadero pobre, rico en la fe, y que por su amor a Dios ya disfruta un destino eterno que Dios lo mira ya en su preferencia aquí en la tierra. Queridos pobres, la mayoría de los que estamos haciendo esta meditación, porque yo quiero contarme también entre los pobres, porque sé que solo en ese camino y en ese ambiente nos podemos encontrar de verdad, con sinceridad y autenticidad. Tratemos de ser dignos de esa preferencia de Dios. Seamos pobres, dignos de que Dios nos haga ricos en la fe y ricos en el amor al Señor. Esta es nuestra riqueza. No ambicionemos otra, mientras no sea para nuestro desarrollo también en la dimensión histórica,
porque yo no quiero ser, como alguien ha dicho en el bloque popular revolucionario, que yo soy opio. Nunca. Estoy diciendo que precisamente estas promociones a la trascendencia son para excitar más la promoción de lo histórico, de lo social, de lo económico, de lo político. Y estoy diciendo que Dios no solo ha hecho el cielo después de la muerte para el hombre, sino que ha hecho esta tierra también para todos los hombres. Esto no es opio. Estoy sonriendo porque se necesita mucho valor para calificar a Monseñor Romero como opio del pueblo. Se requiere de mucho valor porque estamos en 1979. Ya pasaron más de 2 años y medio desde que Monseñor tomó posesión como arzobispo, y hay que seguirle la huella mes tras mes, domingo tras domingo, para poder entender qué es lo que está hablando Monseñor Romero. ¿Hay alguna señal de que Monseñor adormezca al pueblo con sus palabras en las homilías? Que adormezca al pueblo con la catequesis que nos daba todos los días en la tarde y la oración por la noche. ¿Hay opio? ¿Hay adormecimiento? ¿O al contrario, hay un despertar en el pueblo? ¿Qué hay? ¿Opio, adormecimiento o inyecciones energéticas para que el pueblo aprendiera? Se necesita mucho valor. El Bloque Popular Revolucionario seguramente en su visión, vamos a pensarlo de esta manera, en su visión materialista, estoy hablando de acercarse mucho al marxismo, el marxismo que es una expresión política materialista que se basa, como Marx, solamente en la materia. Es aquel dicho de vive gaviota, que después de esta vida no hay otra. No, Monseñor es embajador de la trascendencia. Sí, tenemos esta vida temporal, pero hay algo más que esta vida temporal. Y también al revés. Sí, hay una vida trascendente cuando nos muramos. Sí, pero también hay una vida temporal. Si alguien de la época supo unir vida temporal con trascendencia, fue Monseñor Romero. Pero el Bloque Popular Revolucionario, adscrito tal vez a alguna agrupación marxista, inclinado más al materialismo, pudo llegar a pensar, eso de hablar de trascendencia, eso es opio. Y es como que a usted le digan, tenga calma, ya viene la muerte y después va a gozar en el cielo, voy a andar las calles de oro. No, eso sí es opio. Pero darle vida a la vida temporal, hacer vida a él, dichosos, bienaventurados, benditos ustedes los pobres, eso no es ningún opio. Comencé por la segunda parte, por esto de lo opio, porque Monseñor va a seguir precisamente en ese tema en los siguientes minutos, para llevarnos a la primera parte. Claro que Dios ha hecho opción por los pobres, pero pobres con fe, pobres amando a Dios, pobres amando al hermano. Escuchábamos ayer, un pobre que no alza la mano contra otro pobre, que no aprendió a disparar contra otros. Este es un verdadero pobre, el pobre que ama, el pobre que comparte, el pobre que ama a Dios, el pobre que tiene fe, rico en la fe, es la expresión que usa Monseñor. Dios escoge a los pobres porque son los que tienen más capacidad de escuchar la voz de Dios. Los ricos tienen cemento en el corazón, se han hecho piedra en su corazón, no escuchan a Dios. Por eso a veces hay ricos que dicen,
Sí, alguien otra vez le puede ayudar. Cuando a veces es el momento que necesitamos alguna ayuda. Sí, hay el otro mes, pase por favor. Me toca a mí con el asilo, el hogar San Pedro Claver. Venía a ver si tenemos alguna ayuda. No, el otro mes. Y tenemos que volver el otro mes, porque necesitamos ese chequecito para mantener a 13 empleados en el hogar San Pedro Claver. El otro mes, como que si le dijéramos a los empleados, este mes no les podemos pagar. Ay, disculpen, pero es que no nos dieron el chequecito. Ahí el otro mes. Tienen cemento en el corazón. Por eso los pobres, no. Necesitamos una ayuda. Se meten la mano a la bolsa y aunque sea 2 monedas, una moneda la dan. El pobre no tiene cemento en el corazón. Por eso ellos están más listos para escuchar la voz de Dios, para acoger el mensaje de Jesucristo. Por eso Dios los elige. Pero no quiere cualquier tipo de pobre. Hay pobres holgazanes, pobres ladrones, pobres pícaros. Esos pobres no. Los pobres que tienen la capacidad de escuchar a Dios, los pobres que tienen la capacidad de amar a Dios, los pobres que tienen la capacidad de respetar a sus hermanos, los pobres que tienen capacidad de compartir. Esos son los bendecidos por Dios. Son 2 temas para hoy muy bonitos, y estamos en el contexto de que Jesús es Dios en persona, que vino a visitarnos, a liberarnos, y vino a liberar no solamente el alma, la trascendencia, no, vino también para salvar el cuerpo, a la persona toda. Se equivoca el bloque popular revolucionario pensando tal vez que Monseñor predique solamente la temporalidad. No, es que Monseñor es maestro en trascendencia, maestro en eternidad. Monseñor la vive, y porque vive la eternidad, la comparte y la contagia con su pueblo. Ha sido maravilloso que ayer nos enteráramos que en la primera encíclica del Papa León XIV, por primera vez, en un documento de ese tamaño, de esa calidad, de esa cantidad, por primera vez se mencione en la exhortación, en la carta, a un salvadoreño, y tenía que ser Monseñor Romero. ¡Qué orgullo para todo El Salvador! ¡Qué orgullo para todo Latinoamérica! Saber que este Papa se atrevió a poner como modelo, como ejemplo, a Monseñor Romero. No he leído la encíclica, es obligación leerla, la estábamos esperando. La primera encíclica generalmente marca el rumbo que va a tomar un papado. Vamos a, primero Dios, hacer alguna valoración cuando llegue el momento. Debe estar ya disponible, vamos a buscarla, porque vale la pena saber el contexto y la intencionalidad que tiene el Papa al mencionar a Monseñor Romero en su primera exhortación. El nombre ni lo tengo en la mente porque es un latinajo y sí, pero vamos en su momento a leerla, a estudiarla, y daremos nuestras valoraciones. Hoy vamos a comenzar una nueva catequesis. Les prometo ser lo más coherente posible, porque vamos a comenzar a leer la última carta que escribió San Pablo, que en el Nuevo Testamento está puesta de primero, pero porque es una carta pequeña, las cartas fueron ordenadas por tamaño, no por tiempo. Esta fue la última, pero está puesta de primero. Ojalá un día lo ordenáramos por el orden como fueron escritas. Tendríamos que entender primero, estudiar primero la primera carta a los tesalonicenses, fue la primera que San Pablo escribió, pero estamos estudiando la última, año 58, año 59, y el 64 Pablo y Pedro fueron martirizados. Esto es, la carta a los romanos se convierte como en la carta testimonio. Vamos a tratar de meternos en esta catequesis porque hay que entender bien los textos. A propósito, ayer tuvimos un encontronazo, digo yo, porque fui buscado por los testigos de Jehová y les puse la prueba de fuego para ellos. Acépteme que Jesús es Dios, y seguimos hablando. No, es que Jesús es el camino. Acepte que Jesús es Dios.
Es que ellos creen en Jehová, sí, pero y Jesús, sí, pero es que Jesús es el camino, ¿no? Él dijo pues que por mí van al Padre, no dijo van al Padre, sino dijo van a Dios, ya está falseando, le dije. Él dijo Padre porque se trae un encontronazo. Testigos de Jehová que andan haciendo un trabajo de misión, dicen ellos, pero lo que andan haciendo es engañando, y a la gente que no está bien formada, pues la hacen sus adeptos. Y me buscaron, yo no los busqué, llegaron a mi puesto de venta de plátanos y tuvimos un encuentro con 2 de ellos. Andan como 10 ahí juntos, pero son cosas que pasan en la vida diaria. Leamos entonces Romanos capítulo 1 del 1 al 7. Dice lo siguiente: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas, y se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David, según la carne, constituido Hijo de Dios en poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos recibido la gracia del apostolado para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles, para gloria de su nombre. Entre ellos se encuentran también ustedes, llamados de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una carta. Esto es una carta que algunos le dan un carácter más de circular, pero por el estudio vamos a considerarla una carta. Lo que acabamos de leer es el saludo, la introducción. Hay que decir varias cosas sobre la carta a los romanos, lo iremos haciendo a lo largo de todo su estudio. En primer lugar, en Roma ya existe una comunidad. Esta comunidad de Roma no fue fundada por Pablo. Pablo la descubre. Ya existe una comunidad. ¿Quién la fundó? A saber, se le atribuye la fundación de esta comunidad en Roma, la capital. Seguramente el fundador fue un judío que ya había abrazado la fe en Jesús bien temprano, porque estamos en el año 58, 59, y fue expulsado de Jerusalén, fue expulsado de Judá, uno de los tantos expulsados por decreto, y al abandonar Jerusalén, al abandonar Judea, se establece en Roma y les cuenta a 2 o 3, a 4, a 10, y les dice: yo conozco de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es que Jesús es, y empieza ese expulsado y organiza una comunidad. La comunidad no fue fundada por Pablo, como otras. Esta existía y posiblemente es un momento de fundación, pero mantienen una comunicación con Jerusalén. Cuando se celebra Pentecostés, estén donde estén los judíos, vienen a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las tiendas, la fiesta de las cosechas. Y se encontraron con el discurso de Pedro cuando ellos quedan llenos del Espíritu Santo, según Lucas en el capítulo 2 de los Hechos. Y ahí hay un acercamiento con estos apóstoles y hay una comunicación con esa comunidad. Pablo la descubre y les envía una carta. Como es su estilo, Pablo es una persona preparada y no va a perder ninguna oportunidad para tener comunicación allá donde haya comunidades que hablen de Jesús
el crucificado, de Jesús el resucitado. Vamos a ir viendo y estudiando esta carta a los romanos, porque esta carta tiene como núcleo central la palabra fe, no como la carta de Santiago, que tiene como palabra eje las obras. Entonces, conciliar la carta de Santiago con carta a los romanos no es tan difícil, no es tan fácil, es muy difícil, porque la fe y las obras han servido para separarnos entre unos y otros. Hay personas que se aferran a la fe, otros se aferran a las obras. Y entonces, ¿quién concilia? Conciliar carta de Santiago con carta a los romanos no es nada fácil. Tenemos que aprenderlo. Y esta carta es fundamento para muchos hermanos de las iglesias evangélicas. Se basan mucho en la carta a los romanos, porque ahí está la palabra que les enseñó Martín Lutero. La sola fides, solo la fe. La fe es la que te salva. ¿Y las obras? No, solo la fe. Y Martín Lutero, sacerdote, debió conciliar fe y obras. Pero en vez de conciliar, quiso mutilar, quiso quitarle el versículo 30 a la carta a Romanos capítulo 3. Quiso quitar, ya vamos a estudiar eso. Quiso quitar el versículo 30, porque ahí habla de las obras. Y quiso eliminar también del canon la carta de Santiago. Gracias a Dios no lo logró. Y el Antiguo Testamento sufrió la mutilación de 7 libros. Martín Lutero lo hizo. Pero en el Nuevo Testamento quedamos intactos. No se nos quitó nada. Vamos a el Evangelio de hoy, tomado de Lucas capítulo 11, versículos 29 al 32. Dice lo siguiente: al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Voy a usar como base este encontronazo que tuvimos ayer con estos testigos de Jehová, porque es fácil tener un discurso. Me sacaron los 2 teléfonos, por un ratito uno, por un ratito el otro. Ya no usan la Biblia o el Antiguo Testamento, sino que usan el teléfono. Está bien, van actualizados los hermanos testigos, ya no llevan su atalaya, sino los celulares. Y les trataba yo de decir: no saquen los textos de contexto. Me está leyendo a Mateo, le voy a explicar qué es Mateo. No, es que aquí dice. Es que yo no soy fundamentalista, les decía. Por eso yo tengo que referirle, le quiero explicar Mateo, qué es la intención de Mateo. Y fue un debate quizás de unos 10, 12 minutos. No lamentables, porque por lo menos saben que yo conozco y que merezco respeto. Pero al decirles que hay que utilizar los textos y leerlos en sus contextos, es vital para que no entendamos mal las lecturas. Jesús habla de una generación perversa. Quieren una señal, y no se les dará otra señal más que la señal de Jonás, y también la señal de Salomón. Son 2 señales. Pero como estamos en Lucas no usa la figura de Jonás
en el vientre de la ballena. Tenga cuidado con esto. Lucas está hablando de la predicación de Jonás. En 40 días, Nínive será destruido. Este es el símbolo, este es el signo que usa Jesús en Lucas. No estar 3 días en la panza de la ballena, esto no lo usa Jesús. La predicación. El profeta Jonás fue enviado a Nínive. 3 días se necesitaban para atravesar la ciudad. No para visitarla, recorrerla, no. Atravesarla. Una gran ciudad. Y Jonás predicó un día. Pero un día de predicación fue suficiente para que todo Nínive se convirtiera. Esta es la señal que se les va a dar. La predicación de Jonás. Yo estoy predicando porque yo soy alguien más que Jonás. Segundo signo. La reina del sur vino del confín de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Y la gente viene de lejos y los que están cerca no quieren escuchar. El signo de Jonás, el signo de Salomón. Aquí hay alguien que es más que Jonás, aquí hay alguien que es más que Salomón. ¿Qué quieren? Quieren signos. Aquí está el de Jonás, aquí está el de Salomón. No se les dará más señales que estas. Este es Lucas. La gente quiere señal porque ellos esperan el Mesías que venga a restablecer las 12 tribus de Israel. Este es el sueño de Israel, de las 12 tribus dispersas por culpa del rey Salomón, que no pudo mantener el imperio judío, el imperio israelita unido. Ese es un problema de Salomón. Permitió que el reino se partiera en 2 pedazos y hasta hoy no ha habido quien una esos pedazos. Netanyahu no lo va a hacer. Él es sionista, él es de Sión, él es capitalista, él es servil del imperio de los Estados Unidos. Hoy en la madrugada comenzaba ya la entrega de los rehenes vivos y muertos en poder de Hamás. Todavía comenzó un periodo de paz. El Papa hizo alusión ayer para que esta paz sea duradera, que no vuelvan a rugir los cañones. El llamado del Papa León ayer en el Ángelus y en la homilía. Es maravilloso cuando un pueblo cristiano ama la paz y nunca permite la guerra. Y ojalá el pueblo de Israel pueda ser un pueblo cristiano que siga los signos de Jesús. Aquí está alguien que es más que Jonás, aquí está alguien que es más que Salomón. Pero ellos siguen soñando con la reunificación de las 12 tribus, y las 12 tribus, y las 12 tribus, y ahí se van a quedar por toda la historia. Quieren que Jesús les dé una señal. No, aquí tienen la señal de Jonás, porque ando predicando. Aquí tienen la señal de Salomón, se ando dando mi sabiduría. Lo que conozco es lo que doy. Nadie conoce al Padre, solo el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera dar a conocer. Yo les doy a conocer al Padre. Ustedes no lo quieren conocer. No es problema mío. Yo soy más que Salomón. Yo soy más que Jonás. Y ustedes siguen esperando la reunificación de las 12 tribus de Israel. No vine a eso. Según Mateo, le explicaba yo ayer a los testigos de Jehová. Mateo nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés. ¿Y para qué vamos a esperar la segunda venida? Les decía. Si ya estuvo. Ya dijo lo que teníamos que hacer. Ya nos dio su nueva ley. No vino a unificar las 12 tribus de Israel, ¿no? Vino a dar un mensaje de parte del Padre. Porque Él y el Padre son uno. Y los testigos de Jehová
los separan. Ellos solo con su Jehová. Y Jesús, sí, Jesús lleva a Jehová. Y ahí caen en aquello que se llama herejía. La herejía de Arrio. De que Jesús solamente es hombre, no es divino. Arrio, herejes, testigos de Jehová, caen en la herejía. Yo sé que este programa lo escuchan algunos testigos de Jehová. Y por lo que entiendo también lo escuchan o lo escuchaban algunos judíos. Yo no puedo inclinarme a favor de la reunificación de las... Esa no es la tarea de Jesús. Jesús vino a hacer algo más grande que reunificar las 12 tribus de Israel. Vino a enseñar la voluntad de su Padre, porque el Padre y Jesús son uno con el Espíritu. Eso es lo que predicamos aquí. Aquí no predicamos a Jehová, al Señor de los ejércitos, al Rey de Reyes. Eso es otra cosa. Aquí hablamos de Jesús, que trajo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que nos amemos, no que le tiremos bombas a los demás. Esa no es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que todos seamos uno, no que estemos unos aquí y otros allá. No. La voluntad del Padre es que seamos un verdadero y solo pueblo. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.